Me llamo Rosalía. Tengo 68 años, y llevo en mi rostro las huellas de una vida de luchas y silencios. He sido mucho en esta vida. Hija obediente, esposa fiel, madre entregada. Y ahora, soy abuela. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hace que un niño de 7 años mire a los ojos de su abuela y diga: abuelita, mira debajo de la mesa? También puede que sientas que tienes cosas que no encajan. Esa extraña sensación, como si el mundo sonriera por fuera, sino para ocultar algo dentro. Esa sensación que solo nosotros sentimos, y que, aún así, nadie se toma en serio. Entiendo, porque lo viví. Y aquella tarde de sábado, vestida con el mismo broche que llevé en el bautizo de mi nieto, me di cuenta de que el peligro a veces se disfraza de fiesta. En este vídeo, voy a contarte lo que realmente pasó en el segundo matrimonio de mi hijo. Entenderéis cómo una simple nota escondida bajo una mesa puede revelar el rostro más cruel de quien confiábamos. Porque aquella noche, el que me salvó fue un niño, y quien casi lo destruye. Sonreía en el altar, pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Casi pierdo a mi nieto ese día. Sí, el mismo chico que duerme aquí a mi lado, hoy en paz. Esa noche estuvo a un detalle de ser silenciado para siempre. Todo empezó con una frase dicha en voz baja. Asustada: abuelita, mira debajo de la mesa. Entré. Y cuando levanté la toalla, lo que encontré, me levantó del suelo. Una multa, doblada con cuidado, y dentro de ella, una frase oculta entre platos y flores. Si no lo hubiera leído, quizá ni siquiera me estarías escuchando ahora mismo. Por eso, si alguna vez has sentido que el peligro a veces se disfraza de elegancia, quédate conmigo. Y si en algún momento esta historia te toca el corazón, como aún toca el mío, me deja un cartel, una inscripción. No es por números. No, es para mí saber que no estoy solo, que todavía hay personas que creen en el valor de la verdad, incluso cuando duele, porque lo que te voy a contar ahora, me dolió como abuela, como madre y como mujer, y solo puedo seguirlo si siento que hay alguien al otro lado que realmente me escucha. Lo recuerdo como si fuera ahora. La puerta dorada del salón se abrió lentamente, y ese fuerte olor a flores mezclado con perfume caro apareció de inmediato. Hacienda Los Laureles, un lugar hecho para impresionar, todo tan grande, tan brillante, tan muy lejos de lo que soñaba para mi hijo. La sala estaba decorada con rosas rojas y lirios blancos en altos arreglos, y cada mesa llevaba el nombre de una ciudad famosa. La nuestra era Barcelona. Ironía. Ni siquiera sé si alguna vez llegaré a ver Europa. Pero ahí estaba yo, sentada en el mantel blanco, intentando sonreír, intentando aceptar, intentando ser esa madre que no se interpone. El vestido que llevé esa tarde era sencillo, azul marino, con un broche plateado que mi marido me regaló por nuestro 30º cumpleaños. Me pongo perfume solo en las muñecas. No quería llamar la atención, solo quería estar allí, porque era la boda de mi hijo. Era su día. Era el día en que una mujer, hasta entonces desconocida, iba a convertirse en esposa, madrastra, parte de nuestra vida. Estaba dispuesto a aceptarlo, te juro que sí, pero pronto me di cuenta que en ese lugar tan lleno de luz, nadie podía verme. Adriana entró como si fuera una artista de cine, vestido ajustado, velo largo, maquillaje pesado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Con cada paso que daba, los invitados sacaban sus móviles. Sabía posar, sabía cómo mostrarse. Saludó a todos con 2 besos en la mejilla y un brindis en el aire. Se me pasó por alto, y seguí adelante. Ni siquiera un buenas tardes, señora Rosalía, ni una mirada, como si fuera una planta en maceta, y sentí esa tensión, no de vergüenza, sino de anticipación, como alguien que siente que algo va mal, pero aún no sabe dónde. Emiliano estaba sentado a mi lado, todo planchado con un traje pequeño que picaba. No paraba de tirar del cuello, ajustando la pajarita. No hablaba mucho, solo observaba. Me cogió el dedo con su manita cálida y dijo: abuelita, hay mucha gente riéndose a carcajadas. Le respondí: cuando el alma está vacía, el ruido aumenta. Y solo me miró con esa mirada que Mariana le dejó. Una mirada que escucha incluso lo que no se dice. Javier llegó a nuestra mesa, todo sudoroso, con un vaso de tequila en la mano. Dijo que estaba feliz, que todo iba bien, que podía descansar tranquilo. Simplemente sonreí.
Esa sonrisa que pone una madre cuando sabe que su hijo se está engañando a sí mismo. Y cuando se fue, uno de los tíos de Adriana, un hombre barrigudo y con voz fuerte, me señaló y dijo: «Estas abuelas solo vienen a hacer fotos y dormir después». Y todos se rieron, todos, como si fuera normal burlarse de una mujer que había pasado toda su vida criando al hijo, con el que ahora se casaba. Bajé la mirada, pero no callé por dentro. Mantenía esa frase en el fondo de la garganta, como alguien tragándose una espina. Y ya sabes, es en este tipo de momento cuando sentimos que la vejez nos golpea, no en el cuerpo, sino en el valor. Miras a tu alrededor y te preguntas: ¿dónde perdí mi sitio? Si alguna vez te has sentido así, si un día alguien te hiciera sentir invisible, dentro de tu propia familia. Comenta aquí con un «lo entiendo» o «lo he vivido». A veces, saber que no estamos solos es todo lo que necesitamos para seguir contando. La cena se sirvió con platos tan sofisticados que ni siquiera sabía el nombre de la mitad. Emiliano solo quería arroz y alubias. Y me quedé allí, cortando el pollo de su plato, haciendo lo que siempre he hecho: cuidarlo, incluso en un lugar donde nadie parecía notarlo. La música alta, los brindis, los flashes, los discursos forzados, y yo estaba allí, con un silencio gritando dentro de mí. Pero lo que nadie vio, fue lo que yo vi, lo que nadie oyó. Eso fue lo que Emiliano me dijo en voz baja, con un miedo en los ojos que nunca había visto: «Abuelita, mira debajo de la mesa». Y cuando levanté la toalla, con la mano temblorosa, vi algo que lo cambiaría todo. ¿Quieres saber qué estaba escrito en ese papel doblado? Así que escucha lo que viene después. Porque allí, fue entonces cuando el grupo se volvió veneno. La ceremonia religiosa comenzó justo después de la cena, en un espacio abierto detrás del salón, con luces colgando de los árboles y pétalos en el suelo. Todos se pusieron en pie cuando Adriana apareció por segunda vez, ahora con una mantilla de encaje, fingiendo devoción. El sacerdote pronunció palabras hermosas sobre un nuevo comienzo, unión, perdón. Pero yo, sentado en la última fila con Emiliano en el regazo, me perdí en los recuerdos. Era imposible no pensar en Mariana. Oh, Mariana, esa chica de ojos grandes y sonrisa tímida, que entró en nuestras vidas sin hacer ruido, y, en poco tiempo, llenó espacios que ni siquiera sabíamos que estaban vacíos. Recuerdo la primera vez que me llamó mamá Rosalía. No era solo palabra, era de corazón. Estaba agradecida, era dulce, era sencilla, sabía hacer arroz como nadie, y dejó notas en la fiambrera de Emiliano con corazones dibujados. Mariana era ligera, y fue esa luz la que se apagó en esa curva entre Zapopan y Tequila. La carretera estaba mojada, estaba lloviendo mucho. Volvía de la casa de su madre, y un camión perdió el control. Fue rápido. El teléfono sonó a las 19:43. Cuando contesté, escuché la voz de Javier en un grito que nunca había oído. «Mamá, se ha ido». Emiliano tenía solo 3 años. No lo entendía. En el velorio, preguntó por qué su madre dormía en esa caja. No sabía que el tiempo tardaría tanto en explicar ciertas cosas. Y fue esa semana, cuando empezó a acostarse conmigo. Cada noche, ella se quedó pegada a mi pecho, y dijo que podía olerla dentro de mí. Mariana estaba en todo, en la manta, en las paredes, en las fotos, en los recuerdos, y también permanecía en este chico, que tenía la misma expresión tranquila, la misma amabilidad en sus gestos. Ver a Adriana en el altar, vestida de blanco, intentando borrar la memoria de una mujer como Mariana. Era como ver un cuadro pintado encima con pintura barata. Todo lo que hacía parecía forzado. Incluso la forma en que sonríe al sacerdote. Incluso la forma en que miraba a mi hijo. Como si fuera un trofeo y no un hombre hecho pedazos. Porque... sí, Javier estaba hecho pedazos. Lloró en secreto, culpándose por no haber ido con él en ese viaje. Se sumergió en el trabajo. Alejó a sus amigos. Casi perdió su trabajo. Hubo 2 años de silencio en casa. Y yo me encargué de todo. Del nieto, la comida, las facturas. Nunca me quejé, porque era para ellos. Pero hoy, mirando a esta mujer en el altar, fingiendo amor, entendí. Hay personas que no soportan la sombra del recuerdo. Adriana quería ser única. Quería que el pasado desapareciera. Simplemente no sabía que algunas presencias continúan, incluso después de la muerte. Y cuando Emiliano me pidió que mirara debajo de la mesa,
allí en medio de la ceremonia, con todos con los ojos cerrados en oración. Supe que Mariana seguía con nosotros. Nunca me dejaba en paz. No ese día, y no delante de alguien que pondría en riesgo a nuestro chico. Pero, ¿qué decía exactamente esa nota? ¿Quién la escribió? ¿Y por qué? Si te cuento lo que he leído, no te lo vas a creer. Tras la ceremonia, todos regresaron al salón principal para la recepción. Las luces ya estaban más bajas. La música de fondo y los camareros circulaban con bandejas de vino espumoso y canapés que parecían más una obra de arte que comida. Emiliano estaba cansado, con los ojos ya un poco cerrados, pero seguía insistiendo en empujar su carrito de plástico rojo por el suelo de mármol. No le importaba el lujo. Nunca le importó. Lo único que le importaba era sentirse seguro. Y esa noche, algo le inquietaba. Me di cuenta. Desde lejos, podía ver cómo sujetaba mi vestido suavemente, como si no quisiera que me apartara. Fue entonces cuando Adriana se acercó. Sonreía, pero no era una sonrisa de cariño. Era una de esas sonrisas que damos solo porque hay gente observando. Tengo una sorpresa para Emiliano, dijo, como si le hiciera un favor. Sacó de una caja dorada un enorme juguete electrónico, con luces intermitentes y botones que hablaban en inglés. Es un dron, con cámara, muy moderno, explicó, empujando el regalo hacia las manos del chico. Emiliano me dio las gracias suavemente. Me miró y poco después dejó el juguete a un lado. Volvió a su carro rojo, sin ningún interés en ese extraño aparato. Y fue entonces cuando lo vi. Adriana miró el gesto con incomodidad en el rostro. No tristeza, sino de desprecio, como si pensara, desagradecido. Pero Emiliano no es desagradecido, solo es sensible. Siente quién le quiere de verdad. No es el precio del regalo lo que toca a un niño. Es el gesto, es cara a cara. Y Adriana no pudo mirarle más de 2 segundos. Poco después, un camarero pasó junto a nosotros con un plato, y se detuvo para decir, «Este chico se parece mucho a ti y a su madre. La mirada es la misma». Sonreí con cariño y le di las gracias. Pero Adriana, que estaba cerca, escuchó, y la forma en que giró la cara, era como si el camarero hubiera dicho una ofensa, una mirada seca y dura, como si recordara a una sombra que aún acecha. Y entonces, llegó la sentencia. Iba hacia el baño cuando pasé cerca de un círculo de conversación, y escuché a Adriana susurrar a una prima suya, una chica morena con un vestido de flores. No soporto más este hábito de hablar de los muertos. Parece que nunca se fue. Estos fantasmas no nos dejan vivir en paz. Me detuve. Me quedé allí, en silencio, detrás del pilar de madera tallada. Un escalofrío me recorrió la nuca. Hablaba de Mariana, de mi nuera, de la madre de Emiliano, de la mujer que, incluso muerta, seguía más presente de lo que ella jamás estaría. Volví a la mesa en silencio. Me senté despacio. Emiliano durmió con la cabeza en mi regazo. Javier seguía perdido entre los invitados, intentando fingir felicidad. Y yo empezaba a ver las grietas, esas palabras, ese regalo sin afecto, esa mirada de asco cuando oí el nombre de la madre de mi nieto. Todo esto era más que molesto. Era una señal, una alerta silenciosa que decía, permanezcan atentos. Algo está a punto de pasar, y sucedió. Pero no era con gritos. Fue con un periódico, un papel doblado bajo la mesa. Pero, ¿quién puso esa nota ahí? ¿Y qué dijo exactamente? No estás preparado para lo que descubrí cuando lo abrí. Dije que la nota me dejó helado. Pero lo que vino después fue lo que realmente me rompió el corazón. Fui al baño a lavarme la cara, respirar un poco, intentar entender qué significaba ese mensaje. Era un pequeño trozo de papel, doblado en 4 partes, y decía, Mesa 7. Añadir gambas al plato del niño. Eso es, pero Emiliano es gravemente alérgico a las gambas. Un solo mordisco, y podía morir. No fue solo un error de cocina. Alguien quería hacer daño a mi nieto. Lo supe en lo más profundo de mi alma. Pero aún necesitaba entender quién. ¿Y por qué? Entré en el baño como en trance. Estaba vacío. Me apoyé en el lavabo. Abrí el grifo. Dejé que el agua corriera por mis muñecas. Hasta que oí voces venir. 2 mujeres. Abrí un poco la puerta de la cabaña, y la reconocí enseguida. La voz más aguda era la de Fernanda, la hermana pequeña de Adriana. Y el otro, nunca lo confundiría, era del propio novio. No soporto más a este chico extraño. Me pone la piel de punta.
Parece que me observa, dijo Adriana con desprecio. Es un niño. Adri. Solo está confundido, respondió Fernanda, intentando aliviar el sentimiento. Algo confundido. No me obedece. Me mira con esa mirada de su madre muerta. Ya he dicho. En cuanto convenza a Javier, lo meteré en un internado. Lejos. Donde no se interponga en nuestras vidas. Adriana. No hables así. ¿Y si alguien lo oye? Dijo la hermana, más baja. Nadie oye nada en esta fiesta. Solo oís el nombre de esa mujer muerta. Mariana aquí. Mariana allá. Ya basta. Ahora yo mando. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Me temblaban las manos. Pero se me secó la boca. Me quedé allí, dentro de esa cabaña de madera oscura, escuchando a mi nuera hablar de mi nieto como si fuera una molestia, como si fuera un mueble fuera de lugar. Cuando los dos se fueron, me quedé allí unos segundos más. Y cuando por fin tuve fuerzas para abrir la puerta y salir, fui al espejo. Me miré a mí mismo. Vi las ojeras oscuras, el pelo atado con horquillas, la cara marcada. Vi a una mujer que pasó toda su vida cuidando de los demás, siendo un puente de paz, un telón de fondo, un pilar invisible. Y me preguntaba, ¿creen que no lo veo? ¿Eso no lo entiendo? ¿Que mi edad me hizo tonta? Pero allí, frente a ese espejo, prometí, y nadie más decidiría por mí, o por Emiliano. En ese momento, la imagen de Adriana, con su vestido de seda, su vestido de escaparate, su sonrisa falsa, empezó a resquebrajarse por dentro. Lo que me hacía sospechar ahora tenía un nombre. Intención. Maldad. Volví a la mesa con el rostro pálido, pero los ojos atentos. Emiliano volvió a estar con su carrito rojo, jugando en la alfombra cerca de la mesa. Me agaché, y le besé la cabeza. ¿Cómo estás, abuelita?, preguntó. Ahora se quedará. Mi amor. Pero por dentro, mi pecho era un volcán. Necesitaba hacer algo, pero con cuidado, con sabiduría, sin escándalo. A mi manera, estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este vídeo, y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. Porque cuando una abuela descubre que alguien quiere borrar la única parte que queda de la nuera que amaba, esta abuela se convierte en otra persona. Pero ¿qué tal si te digo que descubrí quién llevó la nota a la cocina? ¿Estás preparado para oír eso? La música estaba alta. Los platos empezaban a servirse y el olor a comida sofisticada llenaba la sala. Emiliano estaba sentado a mi lado, aún con el carro rojo en las manos, pero pude ver que ya no tocaba como antes. Miró a su alrededor con ojos inquietos, frunciendo los labios como si quisiera decir algo, pero no sabía si podría. Abuelita, susurró, tirando de la manga de mi vestido. Mira debajo de la mesa. Me incliné despacio, con el corazón ya latiendo más rápido, sin entender del todo el motivo de esa petición. Levanté la toalla gruesa, con bordados dorados, y ahí estaba, un pequeño papel, doblado en 4, justo al lado de mi bolsa. Lo recogí con cuidado, como si sostuviera algo frágil y peligroso a la vez. Me desplegué con las manos temblorosas, y se me heló la sangre. Mesa 7, añade gambas al plato del niño. ¿Eso es? Pero para mí, era como si estuviera escrito en letras rojas. Peligro. Emiliano ha sido alérgico a las gambas desde que era un bebé. Seriamente, uno de esos casos, en los que una contaminación mínima ya cierra la garganta. Tuvimos una crisis una vez, después de que tocara un tenedor usado. Casi lo perdemos esa noche. Desde entonces, toda la familia lo sabe. Nada de marisco. Nunca. Y allí, delante de mí, en medio de la cena, había una petición escrita, dirigida y específica, a nuestra mesa, a su plato. Cerré el ticket con cuidado. Miré a mi alrededor. El pasillo seguía como si nada estuviera pasando. Gente brindando, riendo, haciendo fotos. El DJ ponía música moderna que mezclaba saxofón con ritmos electrónicos. Pero mi mundo se detuvo. Sentí las manos sudorosas, la boca seca. Lo primero que hice fue mirar a Emiliano. Me miró como si supiera que algo serio estaba pasando, pero confiaba en mí como solo un niño puede. La segunda cosa. Se levantó de la silla, sin armar un escándalo, sin decir nada. Acabo de levantarme. Caminé despacio hacia la cocina. Me disfracé entre los invitados. Caminé por el pasillo trasero hasta que encontré al camarero que nos había servido antes.
Era un chico moreno, alto, con ojos amables. ¿Sabes quién pidió poner gambas en el plato del niño en la mesa 7? Pregunté, en voz baja. Dudó. Señora, acabo de entregar el periódico. Me lo dieron ya escrito. ¿Quién? No sé el nombre. Una niña joven, con el pelo recogido. Solo me pidió que lo llevara a la cocina y se fue. Se me cerró la garganta. No necesitaba más. Sabía quién era. O al menos, sospecha. Pero necesitaba confirmarlo. Volví a la mesa. Me senté tranquila. El plato de Emiliano aún no había llegado. Y gracias a Dios por eso. Siguió con su carrito, fingiendo jugar, pero sus ojos estaban atentos a los míos. ¿Cómo estás, abuelita? Susurró. Sí, mi amor. Ahora se quedará. Pero yo sabía. Nada estaba bien. Y necesitaba averiguarlo. ¿Quién escribió esa nota? ¿Y por qué? Porque se ha ido a quien pienso. Así que esta historia seguirá doliendo mucho más antes de que termine. Y estaba listo para llegar hasta el final. Pero primero, necesitaba un testigo. Alguien que había visto quién entregó ese periódico. Y sabía exactamente por dónde empezar. Cuando volví a la mesa, ya no podía fingir. Mi cuerpo estaba presente, pero mi cabeza corría en un torbellino. Cada risa, cada brindis, cada canción que sonaba, todo sonaba lejano, como si estuviera dentro de una burbuja, escuchando el mundo desde la distancia. Emiliano seguía ahí, a mi lado, tranquilo, confiando en mí esa paz que solo un niño tiene cuando se siente protegido. Pero sabía que, detrás de todo ese escenario de flores, champán y discursos hermosos, había veneno, y estaba dirigida a mi nieto. Esperé un rato. Dejé pasar 1 o 2 platos, cuando vi que Manuel, el camarero que había servido nuestra mesa antes, estaba cerca de la zona de bebidas. Me acerqué a él con pasos lentos pero firmes. Joven, ¿puedo hablar contigo un momento? Se giró, sorprendido. Claro, señora. Lo llevé a un rincón cerca de las cortinas de terciopelo, donde la música no lo cubría todo. Saqué el papel doblado de mi bolsa y se lo enseñé. ¿Fuiste tú quien llevó esto a la cocina? Miró la nota y, en ese momento, vi cómo el pánico le subía a la cara. Dios mío, murmuró. ¿Tú? ¿Dónde has encontrado eso? Estaba debajo de mi escritorio. Y este niño, mi nieto, tiene una alergia severa a las gambas. Si esa petición se hubiera seguido, podría. Ni siquiera quiero hablar. Manuel se puso pálido. Bajó la mirada. Y vi que no era malvado. Era miedo. Solo le di el papel a Marta, la jefa de cocina. Me pareció extraño. La orden vino del salón. No estaba firmado. Fue una mujer la que me dio. Ni siquiera miré bien. Simplemente accedí. ¿Qué mujer? Pregunté, con un tono que no permitía escapar. Dudó. Miró a su alrededor. Llevaba un vestido verde. Verde esmeralda. Pelo recogido. Creo que fue una de las damas de honor. O pariente de la novia. Se me hundió el corazón. Verde esmeralda. Fernanda. La hermana de Adriana. No era una suposición, era una certeza. La había visto con ese vestido ajustado, que brillaba a la luz del salón. Y una pequeña tiara. Era ella. ¿Pero por qué Fernanda entregaría una nota así? ¿Se habría usado? ¿Habría participado? ¿Qué tenía que ver Adriana con eso? ¿Estás seguro de que era ella? Insistí. No sé el nombre. Pero la ropa. Sí. Fue ese vestido. No explicó nada. Solo he dicho que es urgente. Manuel parecía realmente angustiado. Y yo empezaba a entenderlo. Adriana no actuaría sola. Pero yo usaría a alguien cercano. Alguien en quien confíes. Alguien que no pidiera demasiado. Guardé el periódico en mi bolsa y di las gracias al joven, que seguía negando con la cabeza sorprendido. Gracias por decirme la verdad. No te imaginas lo que hiciste. Volví a la mesa más despacio, respirando hondo. Sentí que algo dentro de mí había cambiado, como si una llave hubiera girado. Lo que hasta entonces era intuición, ahora era confirmación. La sonrisa que llevaba desde que llegué, izquierda, en su lugar. Vino un silencio pesado, uno de esos que no necesitan palabras para ser respetados. Emiliano, en el regazo de Lucy, me miró con atención. Abuelita. ¿Estás triste? No, mi amor. Soy atento. Y cuando prestamos atención, el mundo muestra lo que hay que ver. Esa mujer, que me había ignorado todo el día, que había despreciado el afecto de un niño,
Ahora estaba en el punto de mira de la única persona que consideraba inofensiva. Yo. Y te digo algo que me está escuchando ahora mismo. Si alguna vez has sentido esa fuerza silenciosa que solo encontramos cuando necesitamos proteger a alguien a quien queremos, sigue viendo hasta el final, porque lo que descubrí después de esa noche, todo cambió. Pero si Fernanda era el brazo, ¿quién era la mente detrás de este plan? Porque por mucho que quisiera equivocarme, todo me llevó de vuelta a la misma persona, y era hora de quitarse la máscara de la novia perfecta. Volví a la mesa como alguien que llevaba una piedra en el pecho. Emiliano estaba comiendo lentamente un trozo de pan, que le puse en el plato. Un pan sencillo, uno de esos que encontramos en cualquier pastelería, pero que en ese momento era la única comida en la que confiaba. Los platos principales ya estaban servidos. Arroz con marisco, ensalada con chips de cangrejo, gambas enormes como adorno en los bordes. Vi el nombre del plato en el menú. Mariscos del Pacífico. Se me revolvió el estómago. Agradecí en silencio a Dios, con toda mi fuerza, por haber escuchado ese susurro inocente a tiempo. Emiliano no tocó la comida. Ni siquiera miró. Se entretuvo con el pan, el carrito y una servilleta doblada como si fuera una pista de carreras. Su ignorancia del peligro era una bendición. Lucy estaba sentada en una silla a su lado. Se inclinó y susurró. Doña Rosalía, ¿estás bien? Estás tan pálida. Lucy siempre ha sido un ángel. Vecina nuestra desde hace años. Hija de una amiga mía de la iglesia. Y ayudó mucho cuando murió Mariana. Se quedaba con Emiliano cuando necesitaba salir. Lo llevaba al parque. Contaba historias. Era una de esas chicas a las que miramos y pensamos, será una gran mujer. Simplemente puse mi mano sobre la suya y le dije, quédate con él un momento. Necesito aire. Salí del salón como alguien que huye de un incendio. Crucé el pasillo. Pasé junto al arco floreado y acabé en el jardín trasero de la hacienda. Allí, entre las bugambillas rosas. El sonido de la fiesta era lejano. Me apoyé en un viejo muro de piedra. Cerré los ojos. Y dejé que las lágrimas cayeran. Sin sonido, sin escándalo, solo lágrimas. Todo mi cuerpo temblaba. Pero la vela encendida en el altar seguía firme. Fue entonces cuando me di cuenta. A veces, somos nosotros los que temblamos. Y no del mundo. Me senté en un banco de hierro frío, y dejé que los pensamientos salieran sueltos. Recordé cuando Javier era pequeño. Las noches en las que tenía fiebre y yo vigilaba su sueño, con paños húmedos, y le susurraba promesas a Dios. Recordaba los juguetes que reparaba, los castigos que imponía en su lugar, las reuniones escolares a las que iba sola, porque su padre trabajaba demasiado. Recordé la primera vez que me llamó mamá, llorando después de caerse de la bici. Era mi chico. Mi chico. Y ahora se casaba con una mujer que veía a mi nieto como una carga, que toleraba a Emiliano por obligación, que quizá, solo quizá, había formado parte de algo mucho más sucio de lo que quería creer. Y entonces, vino el pensamiento que más dolió. ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿En qué momento del camino de la vida se alejó tanto de mí, que no se dio cuenta del tipo de personas que había puesto en su vida, y en la de su propio hijo? ¿Estaba Javier cegado por la soledad? ¿O simplemente eligió no verlo? Me quedé allí en el jardín, entre las flores y migajas de mi pasado, intentando juntar las piezas de la madre que fui, y la abuela que necesitaba ser ahora. Y ya sabes, hay momentos en los que nos damos cuenta de que ser fuerte no es una opción, sino una necesidad. Si tú que me escuchas ya lo habéis sentido, comenta aquí, te entiendo o sé cómo es, porque hay dolores que solo quienes llevan a toda una familia en brazos pueden reconocer. Volví a entrar después de unos minutos. Me limpié la cara, alisé el pelo, me mordí el interior de la mejilla para que la emoción no volviera a subir. Cuando entré en el pasillo, la gente seguía riendo. Adriana brindó con Javier, posando para una foto. El fotógrafo le pidió que besara a Emiliano. Vaciló. Sonrió con fuerza. Le tocó el hombro, como si fuera un gato desconocido. Y ahí, en ese gesto, di todo lo que necesitaba. La maternidad no es fingida. O sientes, o no lo sientes. Y la fiesta aún tenía una sorpresa más. Uno que no estaba en el guión. Una que iluminara donde antes solo había sombra. ¿Conoces ese dicho que dice quien siembra, cosecha? Eso es todo. La cosecha estaba a punto de comenzar. ¿Y quien vierte veneno, en algún momento, acaba bebiendo de su propio vaso?
¿Quieres saber quién más estuvo implicado en ese plan sucio? Lo descubrí, y no era nada bonito. Me limpié la cara con un pañuelo limpio que llevaba en la bolsa, esos viejos de tela que bordamos con nuestras iniciales, y respiré hondo. La noche estaba lejos de terminar, pero dentro de mí, algo ya se había puesto patas arriba. Ya no era tristeza, era claridad, era esa firmeza silenciosa que solo una anciana de verdad conoce. Volví al salón con la habitual calma caminando, pero con otros ojos. Lo vi todo, cada plato que salía de la cocina, cada intercambio de miradas entre Adriana y Fernanda, cada paso en falso disfrazado de elegancia. Me senté de nuevo en la mesa. Lucy me miró, atenta, como si viera un cambio sin entender aún lo que había pasado. Y Emiliano simplemente apoyó la cabeza en mi regazo, como hacía cuando era un bebé, como si supiera que el mundo podía venirse abajo. Pero allí estaría a salvo. Esperé el momento adecuado, y cuando Javier pasó, hice un pequeño gesto con la mano. «Hijo, ¿puedo hablar contigo un momento?» Llegó sonriendo, con una copa de vino en la mano. «Por supuesto. Mamá, ¿todo bien? ¿Estás disfrutando de la fiesta?» Le miré a los ojos. Saqué el billete de mi bolso, sin prisa, y se lo entregué. «Lee esto». Desplegó el papel y lo leyó, riendo al principio. «Ah, mamá, esto debe de ser un engaño. Un poco de novatadas. No sé». Javier alzó la vista. «Si le hubiera pasado algo a tu hijo hoy, ¿dormirías en paz?» El color de su rostro cambió. La sonrisa desapareció. El vaso temblaba en su mano. «¿Quién? ¿Quién te ha dado esto?» «Vino debajo de nuestro escritorio. Y ya sé quién lo entregó en la cocina. Pero lo más importante ahora no es quién. Por eso, alguien quería que Emiliano comiera gambas. Y alguien sabía de su alergia». Se sentó, sin decir una palabra. Por primera vez esa noche, vi a mi hijo sin máscara. Vi al frágil hombre que quedó tras la pérdida de Mariana. Vi la confusión en su rostro, intentando combinar lo que oyó con lo que vive. «Adriana, la leyenda, el areano, usienterino, narocento puro», murmuró, casi sin voz. «No he dicho nombres, pero ya sabes a la gente que has acercado. Mira bien a quienes te rodean esta noche». Se frotó la cara con las manos, se pasó los dedos por el pelo. Respiró hondo. «Mamá, esto es muy serio». «¿Más seria que la vida de tu hijo?», respondí con la calma de quien ya ha tocado fondo. «Javier, estuve en silencio durante mucho tiempo. Por respeto. Para ti. Por el dolor. Pero hoy ha llegado al límite. No por mí. Por él», señalé a Emiliano, que ahora jugaba con una servilleta enrollada como si fuera un avión. «Él es todo lo que queda de Mariana. Y no permitiré que te arrebaten de mí. Ni por desprecio. Ni por ignorancia. Y mucho menos por comodidad». Lucy apartó la mirada discretamente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sintió la fuerza de esas palabras, como alguien que alguna vez ha visto la injusticia llamar a la puerta de alguien bueno. Javier guardó silencio, y en ese silencio, algo se rompió. Su certeza, quizás, la ilusión, no sé, pero vi en su rostro que no había vuelta atrás. La tabla 7, que hasta entonces solo era un número entre muchos otros, se convirtió en una incógnita en todo el partido. Ahora sabía que había plantado la semilla. No grité, no lo enfrenté, no tuve que alzar la voz. Simplemente miré a los ojos de mi hijo, con la firmeza de quien ya lo había sostenido febrilmente en sus brazos. Y dije la verdad, y cuando una madre lo ve así, ni siquiera la mentira mejor vestida puede fingir mucho tiempo. Pero ¿sabes qué es más curioso? Como dije esto, alguien nos estaba vigilando. Alguien que no debería prestar tanta atención. Alguien que, esa noche, resultaría mucho más importante de lo que jamás habría imaginado. ¿Quieres saber quién fue? Bueno, prepara tu corazón, porque cuando la verdad empieza a salir de las sombras, nunca llega sola. Esperé el momento adecuado. No quería una escena ni un público. Mi forma nunca fue luchar contra los gritos, sino mirar a los ojos hasta que el otro ya no pudiera esquivar. Y Fernanda había estado inquieta desde la cena. Cada vez que pasaba cerca de nuestra mesa, apartaba la mirada, se alisaba el pelo, bebía un vaso sin beber. Era como si llevara una frágil caja de cristal dentro del pecho. Y conozco este piso. Quien guarda un secreto, nunca camina recto. Me acerqué a ella con un gesto ligero. ¿Podemos hablar un momento? Afuera. Solo tú y yo.
Vaciló. Miró a su alrededor, como buscando una excusa, pero el miedo era mayor que el orgullo. Me siguió hasta el porche trasero de la hacienda. El sonido de la fiesta se escuchaba amortiguado tras la puerta de cristal. Fuera, solo el viento suave y el dulce aroma de las flores nocturnas. Me puse delante de ella. Saqué el periódico de mi bolsa. Lo entregué sin decir una palabra. Fernanda lo leyó. Se puso pálida. Intentó sonreír. Esto no es. Debe de ser un malentendido. Pero simplemente guardé silencio. La fuerza del silencio. Ah, querida. Solo quienes han vivido lo suficiente saben el peso que tiene. Empezó a sudar. Se pasó la mano por la cara. Solo entregué la nota a la cocina. Me preguntó mi hermana. No sabía qué era. Lo juro por todo. ¿Y por qué aceptaste? Pregunté, mirando despacio. ¿Por qué no preguntaste qué llevabas encima? Dijo que era para acelerar el menú infantil, que los camareros estaban retrasando. Confiaba. ¿Y si mi nieto hubiera comido? Bajó la mirada. La voz salió ahogada. Perdóneme, señora Rosalía. No quise hacer daño. No lo sabía. Esperé un rato. Entonces puse mi mano sobre la suya. No con ira, sino con la calma de quien enseña. Fernanda, la culpa no muere sola. Se cuela dentro de nosotros. Pero depende de ti decidir en qué se convertirá después de eso. Arrepentimiento. O la conspiración. Empezó a llorar. A sollozar. Le sujeté los hombros. Le miré directamente a los ojos y le dije: lo que hiciste hoy, no pasará. Porque no era solo una broma de hermana. Era una amenaza para la vida de un niño. A la única parte viva de mi nuera. Que finges olvidar. Pero que vive en cada rastro de ese chico. Fernanda negó con la cabeza. Como si quisiera volver atrás en el tiempo. Nunca pensé. Me manipuló. Como de costumbre, solo quería ayudar en la fiesta. Pensé que... No pensé. Bueno, ahora piensa. Y piensa muy bien. Porque si tu hermana era capaz de eso, es capaz de más. Guardamos silencio un momento. Solo el sonido lejano de la fiesta. Y entonces dije: ahora vete. Vuelve dentro. Pero debes saber que la verdad ya ha salido de las sombras. Y una vez que lo vemos, no hay forma de fingir que no lo vimos. Me miró como si viera, por primera vez, a la mujer detrás de su abuela. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar. Me quedé allí, viendo la noche, y pensar en cómo la vida nos pone en una encrucijada que nunca quisimos. No quería ser enemigo de nadie. No quería apartar a nadie del altar. Solo quería paz. Solo quería ver crecer a mi nieto. Pero en ese momento entendí. A veces, para garantizar la paz de mañana, hay que soportar la guerra de hoy. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Y no creas que se ha acabado, porque mientras Fernanda lloraba allí en el balcón, Adriana sonrió dentro de la habitación. Y lo sabía. Su sonrisa era la siguiente en caerse. Pero, ¿quién haría que se derrumbara? Irina palidara, Inás, Eneta. Quizá no fui yo. Quizá era alguien que llevaba un recuerdo que ya no esperaba encontrar. ¿Conoces ese tipo de revelación que cambia el curso de todo? Así que... ya estaba en camino. Me quedé allí un rato en el balcón, viendo cómo el cielo se oscurecía tras los tejados coloniales de la hacienda. El sonido de la fiesta seguía amortiguado, como si fuera de otro mundo. Mi pecho seguía pesado con lo que Fernanda había confesado. Pero necesitaba certeza. Necesitaba que alguien me dijera, con voz firme y sin duda, lo que mi corazón ya sabía. Saqué mi móvil. Busqué el número guardado como Dr. Herrera, pediatra Emiliano, y llamé. Era un hombre serio. De esos que miran al niño a los ojos antes de hablar con los padres. Conocía a Emiliano desde que nació. Y también conoció a Mariana. Ella confiaba en él como si fuera familia. Respondió a la tercera llamada. Doña Rosalía. ¿Todo bien? Dr. Herrera. Buenas noches. Perdona que llame el sábado, pero necesito confirmar una cosa. Por favor. Por supuesto. Dilo. Si Emiliano tocaba, aunque solo tocara, gambas, algo pequeño, una astilla, ¿qué era? ¿Qué podría pasar? Hubo una pausa. Respondió con una firmeza que me hizo estremecer. Doña Rosalía, es un riesgo muy alto. Incluso rastros mínimos. Su sistema reacciona en minutos. La garganta se cierra. La presión baja.
¿Recuerdas aquel susto en 2020? Solo por comer un pastel que usaba el mismo aceite. Estuvo 3 días en el hospital. Sí, lo recuerdo. Así que ya lo sabes. Emiliano ni siquiera puede sentarse al lado de alguien comiendo gambas. Y mucho menos ingerirlas. Le di las gracias con voz entrecortada. Gracias, doctor. Eso fue todo. Si lo necesitas, llámame. Siempre. Colgué y miré el teléfono como si me acabara de dar una frase. De hecho, así fue, porque en ese instante, todo quedó claro. No fue un error. No era una distracción. No fue descuido. Eso fue bien pensado. ¿Intencionado? Ejecutado con intención. ¿Y si Emiliano hubiera comido? ¿Si no hubiera mirado debajo de la mesa? Un recuerdo me cruzó como un cuchillo. Mariana, desesperada, sosteniendo a Emiliano de bebé en brazos, gritando pidiendo ayuda en la puerta del hospital. Temblaba por completo. Estaba con ella. El chico no podía respirar. Y ese día, me dijo, con las manos entrelazadas entre las mías. Si algún día ya no estoy aquí, vas a cuidar de él, ¿verdad? Le protegerá de todo. Lo prometí. Y una promesa de una madre y una abuela no se rompe. ¿Y si has estado aquí conmigo hasta ahora? Escuchando esta historia con el corazón pesado, debes saber una cosa. El momento más fuerte aún está por llegar. Porque hasta ahora, he estado reaccionando. Pero ahora, era hora de actuar. Y cuando una mujer entiende lo que está en juego, se convierte en algo más que una guardiana. Se convierte en escudo, muro y espada, todo al mismo tiempo. Volví dentro como alguien que vuelve de un campo de batalla. Pero ahora llevaba armas. Armas reales. Que no dañan el cuerpo, pero que desenmascaran la mentira. Tenía la entrada. Ahí estaba la confesión de Fernanda. Tenía el historial médico. Y, sobre todo, tenía la mirada inocente de Emiliano, confiando en mí, como si supiera que iba a poder con ello. Y fui, aunque fuera lo último que haría en mi vida. Pero en ese momento, algo me detuvo. Un susurro que venía del pasillo lateral, y un nombre que no había oído en mucho tiempo. Mariana. Alguien hablaba de ella. Y no con respeto. ¿Sabes cuándo el pasado decide volver en el momento adecuado? Bueno, eso fue todo. Porque el nombre de mi nuera, en boca de quienes pronunciaron, era un cuchillo. ¿Y quién estaba detrás de esa voz? Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. ¿Quieres saber quién fue? Yo también. Y fui a por ello. Volví al salón con paso firme. Pero mi corazón aún llevaba ese nombre que había oído en el pasillo. Mariana. No era solo un recuerdo. Era casi una presencia ahí conmigo. Guiándome. Observándome. Caminé entre las mesas como si volviera al escenario tras el descanso. Solo que ahora el espectáculo ya no era el mismo. El salón seguía lleno de luces, risas y copas tintineando, pero algo en el aire había cambiado. Era sutil, pero sentí que el partido ya no estaba bajo el control de quienes lo planeaban. Adriana estaba junto a Javier, con una copa de vino blanco en la mano, y la misma sonrisa ensayada de siempre. Se apartó el pelo a un lado, tocó el brazo de los invitados con esa familiaridad forzada, como si quisiera convencer al mundo de que pertenecía a esa situación. Pero sus ojos... los ojos transmitían una incomodidad que ni siquiera un maquillaje bien hecho podía ocultar. Fue entonces cuando una tía lejana, de esas que solo aparecen en bodas y velatorios, soltó alto y claro, tras 2 copas más: esta chica no parece gustarle mucho a los niños, ¿verdad? Desde pequeña no miraba bien al chico. Hubo un pequeño silencio, como un sollozo ahogado, pero pronto volvió el bullicio. Poco después, una vecina de Guadalajara, doña Leticia, de la calle de la Iglesia, susurró a otra señora cerca de la mesa de caramelos. Dicen que nunca quiso que Emiliano estuviera cerca, que incluso intentó convencer a Javier para que lo enviara a vivir con su abuela al campo. Fingí no oír, pero cada frase me entraba como una aguja. Y no porque fuera noticia, ya lo sabía, en el fondo, pero porque ahora era visible para los ojos de los demás. Y eso lo cambia todo. La soledad de una sospecha es diferente de la fuerza de una verdad compartida. En un momento dado, uno de los padrinos se acercó a la pareja para hacerles una foto. Le pidió a Emiliano que fuera también. «Vamos a hacer la primera foto de la nueva familia», dijo, emocionado. Adriana forzó una sonrisa, miró a su alrededor y dijo: «Está con su abuela. Es mejor que te distraigas así».
Un pequeño comentario. Sencillo, pero pesado como plomo. Como si yo fuera la niñera. Como si Emiliano fuera un detalle incómodo de la decoración. En ese momento, algo se rompió en el silencio de la habitación. No hubo escándalo. No se caían las gafas. Pero algunas opiniones han cambiado. Algunas mujeres mayores se miraron entre sí. Una madrina carraspeó incómoda. ¿Y yo? Yo, sentado allí, entendía. La fachada de Adriana empezaba a resquebrajarse. Saber. Tiene recuerdos que no pasan. Y hay momentos que nos marcan como hierro al rojo vivo. Ese momento fue uno de esos. Porque vi, con mis propios ojos, la mentira temblando en mis piernas. Vi cómo la imagen de la perfección se desvanecía como un vino mal servido. Y vi a mi nieto, excluido de su propia historia. Si tú, que estás aquí conmigo hasta ahora, alguna vez has experimentado algo así, si alguna vez has sentido que una verdad tuya es tratada como si fuera una molestia, o has visto a alguien a quien quieres ser apartado, escríbenos aquí en los comentarios. Puede ser algo como lo he visto, o yo sentí lo mismo. Porque compartir recuerdos también es sanar cicatrices. Adriana seguía sonriendo, pero ahora era otro tipo de sonrisa. Un poco más duro, un poco más forzado. Y yo, solo miraba, porque no necesitaba montar un escándalo para ponerlo todo en orden. Fue suficiente para esperar, y seguir abriendo los ojos de quienes aún no han visto. Y fue entonces cuando alguien me tocó el hombro. Cuando me giré, vi un rostro que no esperaba encontrar esa noche. Un rostro que aportaba más que presencia. Trajo la llave que faltaba para desmontar toda esa farsa. ¿Quieres saber quién fue? Si te lo digo ahora, pierde fuerza. Pero te prometo, lo que esta persona llevaba, lo cambiaría todo. Cuando sentí ese toque ligero en mi hombro, confieso que mi corazón dio un vuelco. A esas horas de la noche, todo parecía montado como un tablero, y no sabía de dónde saldría la siguiente pieza. Me giré despacio, y ahí estaba, Lucy, con esa mirada de alguien que sabe que algo grande está a punto de suceder. Sin decir palabra, simplemente asintió, llamándome para que la siguiera, y fui, porque aprendí, con el tiempo, que ciertas cosas no las cuestionamos, las sentimos. Cruzamos el pasillo sin llamar la atención. Pasamos por el pasillo lateral y entramos por la parte trasera de la cocina de la hacienda. El calor de la cocina seguía siendo intenso. El olor a comida en el aire mezclado con un leve aroma a limpieza. Dentro, ya estaban Fernanda, aún abatida, pero firme, y 3 empleados. Manuel, el joven camarero que me había entregado el plato esa noche. Dolores, un asistente de cocina con manos callosas y ojos atentos. Y Marta. Marta, el jefe de cocina, una mujer de fibra, de esas que dominan más en la cocina que el propio dueño del salón. Me vio entrar y se secó las manos con un paño. Doña Rosalía, he oído que querías hablar. Asentí con serenidad. Solo necesito unos minutos. Es sobre el plato de Emiliano. Marta intercambió una mirada con Dolores. Manuel ya sudaba frío. El silencio pesaba como una tapa de olla. ¿Quién escribió eso aquí?, pregunté, sacando la nota doblada de mi bolsa y dejándola sobre la encimera. Nadie la tocaba. Pero los ojos... los ojos lo decían todo. Manuel fue el primero en ceder. Recibí. De Fernanda. Fernanda ya me lo ha explicado. Pero antes, ¿quién te entregó la nota? Dudó. Miró a Marta, como pidiéndole permiso. La cocinera cruzó los brazos. Vi cuando entregaron. Era una niña. Vino directamente a mí. Dijo que era urgente. Era una petición especial para el menú infantil. No había nombre en la nota. Me pareció extraño. Claro, pero fue una subidón. Había muchas cosas pasando. ¿Recuerdas cómo era? Insistí, con voz baja y firme. Marta frunció el ceño. Alto, piel clara, el pelo recogido con una pinza brillante. Y... un vestido de cuentas. Verde esmeralda. Si no me equivoco. Fernanda tragó saliva. No he sido yo. Marta negó con la cabeza. No. Estabas al otro lado, cerca de la mesa de caramelos. La chica. Parecía la novia. El silencio que siguió fue el más fuerte que he escuchado nunca. Lucy bajó la mirada. Manuel tembló las manos. Me acerqué al banco. Con calma. Lo que ha pasado aquí esta noche no puede enterrarse al final de la fiesta. Un niño podría haber muerto. Eso es todo.
Eso no se barre bajo la alfombra. Marta me miró con respeto. ¿Quieres que le diga esto a Javier? Todavía no. Solo necesitaba confirmarlo. Y me diste más que eso. Me dieron valor. Ahora sé dónde piso. ¿Quieres que digamos algo delante de todos? Preguntó Manuel. Vacilante. No. Respondí. No es momento de alzar la voz. Pero la justicia. Ya ha comenzado. Y, cuando llega, ni siquiera necesita gritar. Solo asegúrate de lo que llevas encima. Di las gracias a todos. Toqué el brazo de Marta con un gesto de sincera gratitud. Gracias por no cerrar los ojos. Y luego, salí de la cocina, con Lucy y Fernanda detrás de mí. El camino de vuelta al salón fue corto, pero por dentro, era como si hubiera cruzado un cañón. Porque ahora sí que había un testigo. Había una conexión directa. Adriana no era solo una presencia tóxica, era una amenaza concreta. Y yo, una anciana que había pasado su vida siendo llamada tranquila. Era ahora la única que conocía el peso exacto de lo que estaba a punto de suceder. ¿Y tú? ¿Que has estado aquí conmigo hasta ahora? Prepárate, porque cuando la verdad decide bailar en el centro de la fiesta, ni siquiera el vestido más caro puede ocultar el miedo. Y eso es exactamente lo que vi en sus ojos. Minutos después, ¿sabes qué fue lo primero que delató a Adriana? No era la entrada, ni siquiera la mirada, era algo que se le caía de su propio vestido. Y eso, irónicamente, lo pondría delante de todos de una vez por todas. ¿Te imaginas qué era? Así que agárrate fuerte, porque ahí es donde empieza el otoño. Regresé al salón con pasos tranquilos, pero el corazón firme como la piedra. Sabía que había llegado el momento. Nada me dolía ya, solo el deber me guiaba. Lucy caminaba a mi lado, Fernanda justo detrás, y dos testigos de la cocina llegaron unos pasos después. Discretamente. Marta y Dolores. La verdad llegó con ellos. La habitación seguía con su luminosidad y su ruido, pero para mí, todo ya parecía lejano, como si estuviera viendo la escena desde detrás de un grueso cristal. Cuando vi a Javier, estaba sentado con un vaso en la mano, su mirada perdida entre un grupo de colegas que hablaban de negocios y política, como si la vida no tuviera a un niño a punto de ser descartado. Me acerqué sin prisa. Le toqué el hombro, giró la cara y, cuando me vio allí, con ese papel en las manos, sus ojos cambiaron. No dije mucho. Simplemente extendí la nota. La doblé igual que la recibí, y dije con toda la calma del mundo: léela, pero lee con los ojos de un padre, no de un marido. Me miró a mí. Miró a Lucy. A Fernanda. Vi a Marta y Dolores un poco atrasadas. Entendía que ya no era solo una manía de madre. Se llevó el periódico. Se desarrolló lentamente. ¿Leer? Se quedó quieto. El salón seguía celebrando. Pero su alma. Se estaba volviendo pálido. ¿Quién escribió eso? Preguntó con la voz más grave que he oído nunca. ¿Conoces estas letras? Dije, mirándole directamente a los ojos. ¿Sabe cómo doblar papel? Saber quién entregó. Y si no lo reconoces ahora, luego te arrepentirás. Respiró hondo. Se pasó la mano por la cara. Por un momento, vi al niño que acunaba en mis brazos tras cada fiebre. El que temblaba cuando sacaba una mala nota. Que lloraba en secreto cuando Mariana enfermaba. Que dormía aferrado a su hijo después del entierro. Y allí estaba, de nuevo, entre ser hombre o ser hijo, y elegir, finalmente, ser padre. Javier se levantó. Se acercó a Adriana, que se reía con un par de padrinos, cerca de la pista de baile. Le tocó el hombro. Se giró con esa sonrisa automática. Lista para otro brindis. Otro pequeño teatro. Tenemos que hablar, dijo, con firmeza. Intentó continuar con el personaje. Amor. ¿Ahora? Estamos en medio. Pero mostró la nota. No con escándalo. No con furia. Con dolor. El dolor de quienes vieron el abismo donde casi expulsaron su propia sangre. ¿Querías que mi hijo muriera? Adriana se quedó paralizada. Sus ojos recorrían la habitación como buscando un lugar para escapar. Pero no había puerta. No había guión. Ya no había disfraz. Ella guardó silencio. 3 segundos. 1, 2, 3. 3 segundos de silencio que enterraron cualquier excusa, porque a veces, lo que destruye, no es lo que se dice. Es la que está en silencio. Javier se dio la vuelta. Se acercó a Emiliano, que jugaba con un carrito cerca de la mesa de caramelos, y le abrazó como nunca antes. Ella apretó a su hijo contra su pecho.
hundió la cara en su cabello, y se quedó allí, firme, entero, deshecho. Adriana se quedó donde estaba, sin público, sin aplausos, sin control, y allí, en esa escena sin gritos, sin drama. El matrimonio se ha acabado, y la verdad, la que muchos ignoran por miedo o conveniencia, acaparó el centro de la fiesta. Pero la noche, la noche aún guardaba un regalo, porque lo que no sabía, en ese momento, era que la historia de Mariana aún no había terminado, y que, en unos minutos, algo surgiría de las sombras, algo que dejaría para leer, justo en el momento justo. ¿Te imaginas qué era? Porque yo no, hasta que lo encuentre. Adriana seguía allí, de pie, intentando mantener lo que ya se le escapaba entre los dedos. Su expresión cambió demasiado rápido. Sorprendido. Pasó a la negación. De la negación al escándalo. «Eso es mentira», gritó, girándose hacia los invitados más cercanos. «¿No lo ves? Todo es una trampa. Están intentando destruir mi felicidad». Pero ya no había nadie que creyera. Los ojos que antes la admiraban, ahora apartados con incomodidad. Algunos hombres susurraban entre ellos. Las mujeres se levantaban lentamente de las mesas. La sala, que había sido pura risa y tostadas, era ahora un campo de miradas duras y silencios sospechosos. Fernanda temblaba, pero encontró valor donde antes había estado la culpa. Dio un paso adelante, y, con voz entrecortada, dijo: «Fui yo quien entregó la nota al camarero. Pero yo, solo lo hice porque ella me lo dijo». Y miró directamente a su hermana. Adriana se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Estás loco? No. ¿De verdad vas a traicionarme así?» Pero Fernanda no respondió. Él solo bajó la cabeza. Marta, que observaba todo con los brazos cruzados cerca de la puerta de la cocina, decidió añadir: «Y fue la nota que me dio. Pidió poner gambas en el plato del niño. Nadie cuestiona una propuesta que venga de la novia». Adriana perdió el equilibrio. Tuvo que apoyarse en la silla a su lado. Tú, sois todos desagradecidos. Todo esto lo hice yo solo. Planifiqué cada detalle. ¿Y ahora quieren pintarme como un monstruo?» Nadie respondió. Silencio. Una vez más. Fue la frase. Miró a su alrededor, como buscando una mano extendida, pero solo encontró caras serias, algunas ya alejándose. Una de las tías negó con la cabeza, murmurando: «Pobre chico». Y yo, me quedé sentado, como si estuviera viendo cómo la marea baja tras un vendaval. No tuve que decir nada. No grité. No me enfrenté. Acabo de ver cómo el tiempo hacía lo que siempre hace: revelar lo que intentaban ocultar. «Lucy, a mi lado», murmuró suavemente, con los ojos llorosos. Se destruyó a sí misma. Doña Rosalía. Adriana también intentó buscar refugio en Javier, que seguía arrodillado junto a Emiliano. «Cariño, di algo. Defiéndeme. Por favor. ¿Me están volviendo contra ti?» Pero Javier no dijo ni una palabra. Él solo la miró, como si estuviera mirando una casa en ruinas, y volvió a abrazar a su hijo. Eso fue todo. Adriana salió de la sala tambaleándose entre lágrimas, con el vestido caro arrastrándose por el suelo, y los invitados apartándose para dejar paso. Los murmullos la acompañaban, como una procesión invertida. Las miradas que antes admiraban ahora juzgaban. La mujer que quería borrar la memoria de toda una familia fue borrada, no por manos de otros, sino por sus propios pasos. Y me quedé allí, en paz, no por el dolor, sino porque sentía que la justicia, aunque silenciosa, había comenzado a actuar. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando, ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque lo que pasó esa noche, entre platos rotos y promesas, no fue solo mío. Eso es lo que vive mucha gente, y es lo que guarda silencio. Pero créeme, aún había más, porque antes de que terminara, recibí algo que no esperaba. Un sobre, dejado en mis manos por alguien que venía del pasado, y por dentro, había una verdad que hasta hoy me hace temblar. ¿Quieres saber qué era? Así que espera, porque ahora, todo va a cambiar. La casa estaba tranquila cuando volví de la comisaría. Emiliano durmió en la habitación de al lado, abrazando el mismo carrito rojo que había llevado a la boda. Me senté en el sillón del balcón, el que cruje un poco cuando el cuerpo pesa más para el alma que para los años.
Tenía en mi bolsa el sobre con los documentos que me dio el abogado. Y por mucho que todo pareciera resuelto, por fuera, por dentro sabía que aún resonaría durante mucho tiempo. No por el escándalo que no ocurrió, pero por el valor tuve que no guardar silencio. Unos días después de la boda, llamé a Aldo Orcer Benítez, el abogado de nuestra familia durante muchos años. Desde la época en que mi marido aún arreglaba las cosas basándose en apretones de manos y confianza en el trabajo anterior. Le conté todo. Con calma, sin lágrimas. Mostré la nota original, los testimonios escritos de Marta y Fernanda, y también una declaración de Lucy. Como testigo de la noche, no tardó en entenderlo. Doña Rosalía, dijo, quitándose las gafas para mirarme bien. Esto es serio. Muy serio. Lo sé, respondí, pero no quiero escándalos. No quiero titulares. Quiero protección. Quiero que esta mujer no se acerque a mi nieto. Benítez asintió. Actuaste sabiamente. Registraremos esto como intento de agresión contra un menor, basándonos en las pruebas. Y Javier, como padre, puede solicitar la anulación del matrimonio. Todo se puede hacer discretamente. Javier ya no era el mismo. Desde aquel día, lo he visto poco, pero cada vez que venía a recoger a Emiliano, sus ojos parecían bajos, como si aún intentara recoger los pedazos por su propia elección. Pero, cuando Benítez le llamó para hablar, fue directo. Quiero la custodia total. No quiero más lazos con ella. Si es necesario, me mudaré a otra ciudad. Pero mi hijo no crecerá rodeado de este tipo de mujer. Firmé los papeles con manos firmes. Cada línea, cada párrafo, era una cicatriz reconocida y protegida por la ley. Fue la primera vez en muchos años que sentí que mi voz no se escuchaba como la opinión de una anciana, pero como una verdad con valor. Adriana contrató a un abogado de Monterrey. Intentó revertir el proceso. Dijo que era víctima de envidia, que la nota podría haber sido falsificada, que le estaban arruinando la vida sin motivo, pero los testimonios eran firmes. Las pruebas coincidían. El médico confirmó por escrito el riesgo para la vida. El juez analizó todo sin prisa, y en menos de 2 meses, el certificado de matrimonio fue anulado. No hay audiencia pública. Sin exposición, la mujer que casi se llevó lo que quedaba de Mariana de mi vida, se fue por la puerta trasera, y nunca más le permitieron acercarse. Saber, a veces la justicia llega gritando, rompiendo ventanas, golpeando la puerta con ruido, pero otras veces, es así, en silencio, firmado con tinta negra y sello seco. Y cuando eso ocurre, es casi como oír la voz de Dios susurrando. Ahora descansa. Hija, lo vi todo. Y por eso te lo digo. Porque hay cosas que solo tienen sentido cuando se dicen con el corazón abierto. Y si esta parte de mi historia toca a alguien del otro lado. Pregunto. Acciones. Hay muchas personas que deben recordar que la dignidad no se pierde con el tiempo. Se hace más fuerte. Pero lo que aún no sabía, en ese momento, era que Mariana, incluso después de todo, aún así, había dejado un regalo, un último gesto, algo que solo se revelaría semanas después, cuando menos lo esperaba, y eso cambiaría, otra vez, el curso de las cosas. ¿Te imaginas qué era? Así que no salgas de ahí, porque hay más. La noticia se difundió sin que nadie tuviera que gritar. Zapopan es grande, pero el corazón de un pueblo pequeño. Y allí, en esa red invisible de miradas, susurros y recuerdos, todos lo sabían. Adriana, que hasta hace semanas posaba en fotos con vestidos importados y regalos dorados, ahora caminaba sola por las calles de Monterrey, con los tacones arrastrando y la mirada perdida. Nadie tuvo que derribarla, tropezó con su propio ego. Javier eliminó su nombre de todos los documentos de la empresa. El puesto que ocupaba, con su ayuda, fue transferido a otra persona. La casa en la que vivían, la que tanto presumía en las redes sociales con sus jarrones italianos y cojines de lino, se vació en 3 días. Primero intentó resistirse, luego, suplicó, pero, cuando se dio cuenta de que nadie más respondía a sus llamadas, ni siquiera su propia madre, comprendió que el mundo que había construido estaba hecho de viento. Su hermana, Fernanda, era firme. Ya no puedo defenderte. Adriana, casi matas a un niño. Y con esa frase, el único puente que quedaba también se derrumbó. Lo sabía todo, por las palabras del abogado y los susurros de los vecinos, que venían a traerme pan y noticias. Algunos decían,
Doña Rosalía, Dios retrasa. Pero no falla. Otros, más tímidos, simplemente me miraban como si entendieran. ¿Y yo? No sonreí. Pero tampoco lloré. Acabo de regar mi nueva maceta de bugambillas que puse en la ventana. En esa esquina de la casa donde el sol da más fuerza. Emiliano volvió a dormirse tranquilo. Se rió de nuevo con esa risa, que parece una campanita pequeña. Me llamó de nuevo para jugar al escondite detrás de la mesa de la cocina. Volvió a ser un niño. ¿Y yo? Volví a ser tutor. Porque la justicia no tiene que ser ruidosa para ser eterna. Y hay algo curioso. A veces, cuando menos lo esperamos, el pasado llama a la puerta. Y eso fue lo que pasó en una tarde calurosa. Cuando el cartero me dejó un sobre viejo en la mano. ¿El nombre en el remitente? Mariana. ¿Y lo que había dentro? Bien. Bien. Entenderás por qué hasta hoy. Cuando recuerde. Mi mano tiembla. Recibí el sobre un miércoles. Era ya entrada la tarde y estaba limpiando las hojas secas del patio, cuando apareció el cartero con una mirada curiosa. Aquí hay algo diferente. Doña Rosalía. Llegó por entrega certificada, pero sin fecha de envío. Tomé el papel amarillento con manos firmes, pero mi corazón ya latía de forma diferente. El nombre manuscrito era inconfundible. Mariana. La letra redondeada, cuidadosa, con ese toque dulce incluso en el trazo. Volví a entrar con el sobre pegado al pecho, como si tuviera un tesoro antiguo. Me senté en el sillón del salón y respiré hondo antes de abrir. Dentro había una carta, y una hoja doblada que parecía la oficina de un notario. Empecé a leer. Querida mamá Rosalía. Así empezó. Era una carta escrita meses antes del accidente, con tinta azul y palabras que parecían sacadas directamente del corazón. Mariana habló de Emiliano, de cómo se le apretaba el corazón al pensar en un futuro en el que ella no estuviera presente, y luego dijo que había dejado directrices al abogado de la familia sobre la custodia del niño por si ocurría algo. Quería que se quedara conmigo. Me aborazaniano. Elizabeth Kelly Arbórica, Intanichato Maporte Fanocha. No con Javier. No con sus abuelos paternos. Que nunca les importó. Escribió. Porque sé que el amor que tienes por mi hijo es puro. Y será tu fuerza la que le proteja incluso cuando yo ya no pueda más. La hoja adjunta era la prueba. Una declaración formal, registrada en la oficina de un notarial, firmada por ella. Mariana pensó en todo. Incluso joven. Incluso llena de vida. Tenía ese gesto. Me puse la carta en el pecho y lloré. Pero no era un grito de dolor. Era un grito de gratitud, de reverencia, hacia esta mujer que, incluso después de la muerte, siguió siendo madre. Ese día, entendí que algunas semillas del amor no mueren, simplemente duermen hasta que florecen en el momento adecuado. Y fue como si, en ese momento, algo dentro de mí se calmara para siempre, como si toda la tormenta que pasó tuviera una explicación mayor. Porque quizá, solo quizá, el destino siempre me había preparado para ese papel, el de escudo, el que tiene una colosfera firme. Volví a la rutina con otra mirada. Empecé a llevar a Emiliano al colegio cada mañana. Me cogió de la mano con esa confianza que tiene un niño cuando sabe que está protegido. A veces, de camino, me contaba sueños. Otras veces, me hacía preguntas difíciles sobre su madre. Respondí como pude, con honestidad y ternura. Ella te quiere, hijo mío. Solo cambió de lugar. Lucy seguía presente. Se convirtió en una ampliación de la casa. Le ayudaba con los deberes. Hacía una tarta con él en las tardes más perezosas. Y era allí donde Emiliano corría cuando quería enseñarle algún dibujo nuevo. ¿Y Javier? ¡Ah! Javier, mi chico, volvió a mi cocina para sentarse conmigo en el banco del porche al final del día. Su silencio llevaba más arrepentimiento que 1000 excusas. Pero lo entendí, porque el perdón a veces es más fuerte cuando se siente. No se dice. Una tarde, fui con Emiliano a la plaza. Fue uno de esos días en los que el sol no duele, sino abraza. Me senté en el banco bajo el palisandro y le vi correr con otros niños. El carro rojo en su mano, las rodillas rascadas, los ojos brillando de alegría. Se rió. Alto. Gratis. Como si no hubiera pasado nada. Y en ese momento, con el corazón en paz, pensé. Me alegro de haber mirado debajo de la mesa. A veces, un pequeño gesto lo cambia todo. Y si has llegado hasta aquí conmigo, quizá entiendas a qué me refiero.
porque la justicia no siempre viene acompañada de ruido. A veces viene como una nota, un abrazo, un amor que persiste. Pero, ¿recuerdas que hablé del sobre de Mariana? Lo curioso es que había una cosa más dentro, un papel más pequeño, doblado en 4, como el que me dieron en la boda, y lo que estaba escrito allí. Cambió todo una vez más. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha, porque la última verdad aún está por llegar. Al fondo de ese sobre, doblado con el mismo cuidado que ponía en todo, había otra nota, pequeño, casi olvidado, y en él, escrito a mano, con letras dulces y firmes, estaba: si algún día ya no estoy aquí, y Emiliano necesita protección, recuerda lo que me enseñaste. Quienes realmente aman, protegen en silencio. Sostenía ese papel como si fuera una oración. Mariana lo sabía. Mariana lo sintió. Y aunque ya no estaba en este mundo, estaba presente en el momento adecuado. Esa nota, más que cualquier documento o testimonio, fue el sello final de lo que necesitaba oír para no volver a dudar nunca más de mi misión. Desde aquel día, mi rutina ha vuelto a ser sencilla, pero nunca la misma. Me levanto temprano, preparo café con pan caliente para Emiliano, antes del colegio. Pongo salsa en la bugambilla. Intercambio recetas con Lucy, que ahora es casi una hija. Javier reaprendió a ser padre, y, poco a poco, también hijo. No hablamos de todo, pero nos entendemos en silencio. ¿Adriana? Desaparecido, y confieso que no lo he hecho de menos. Algunas ausencias son bendiciones disfrazadas. Hoy, cuando miro al cielo, no pido nada, solo te lo agradezco, porque aprendí que el tiempo no lo cura todo, pero lo revela todo, y que la verdad, tarde o temprano, encuentre su camino a casa. Si solo pudiera dejar una cosa a quienes me han escuchado hasta ahora, sería esta: no subestiméis el poder de la calma. A veces, es en el silencio donde vive la mayor fortaleza. No grité, no cerré la puerta de golpe, no tuve que exponer a nadie. Simplemente esperé a que cada uno pudiera hacer su trabajo, y las opciones de cada uno. Y lo hizo. Cuando todo pasó, me di cuenta de que no me había perdido nada. Hacia atrás, recuperé todo. Mi nieto, mi paz, mi propia voz, porque solo encontramos nuestra verdadera fuerza cuando dejan de aplaudirnos. Y aún así, seguimos en pie. Quiero darte las gracias, de todo corazón, por quedarte conmigo hasta ahora. Contar esta historia fue como quitarte un peso viejo de encima. Y si en algún momento te tocaba el corazón, deja un like. Para mí, es como un abrazo silencioso, un te entiendo que no necesita palabras. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal. Esta casita siempre tendrá las puertas abiertas para ti. Dime en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me encanta imaginar a este grupo de corazones repartidos por Brasil y el mundo, unidos por historias que solo la vida es capaz de escribir. Y activa la campana, ¿vale? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia. Y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.